La enfermedad de la superficie ocular y el glaucoma es una patología que coinciden muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que el 50 al 60% de los pacientes con glaucoma tienen problemas de superficie ocular. Generalmente es subdiagnosticado y subtratado, y tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad de la superficie ocular afecta la córnea, la conjuntiva, el borde de los párpados, que resultan en una alteración del film lagrimal y de la integridad de dicha superficie. Vamos a encontrar un amplio espectro de patologías, como pueden ser el ojo seco, la disfunción de glándulas de meibomio, blefaritis, alergias y procesos cicatrizales. Y también las consecuencias que produce una cirugía de glaucoma en la superficie ocular. Las drogas pueden actuar tanto por la droga en sí como por sus preservantes. Y las reacciones que podemos encontrar en el ojo son de alergia, donde tenemos una fase inmediata mediada por anticuerpos y una fase tardía mediada por células. Hay otro efecto que es la toxicidad, donde se produce un daño celular directo dependiente de la exposición y de las dosis. También podemos encontrar intolerancia, que tiene un mecanismo irritativo, y la hipersensibilidad, donde hay una respuesta exagerada a una dosis normal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con glaucoma presente una enfermedad de la superficie ocular? La edad es un factor importante, la antigüedad del tratamiento, el número de dosis diarias, los cambios que ese paciente puede haber tenido en su terapia, ya sea por intolerancia o por efectos adversos, y cuando los glaucomas son más severos. Y las dosis diarias tienen mucho que ver en esto. Tengamos en cuenta que dos estudios colaborativos muy grandes nos informaron que generalmente vamos a necesitar más de una droga en nuestros pacientes con glaucoma. El estudio de hipertensión ocular demostró que a los 5 años la mitad de los pacientes requirieron 2 o más drogas. Y el estudio inicial del tratamiento de glaucoma demostró que a los 2 años el 75% de los pacientes requerían más de una droga. Y esto lo podemos asociar con un ojo seco moderado a severo, ya que con una droga lo podemos encontrar en el 40% de los pacientes, con 2 drogas en el 55% de los pacientes y con 3 drogas en el 70% de los pacientes. Y estos son ya le dije que podía ser los efectos por las drogas o por sus preservantes. El cloruro de benzalconio es el preservante más utilizado, ya que lo tienen el 70% de los medicamentos. Y estas son las concentraciones que habitualmente usamos en la clínica diaria. Después tenemos los que se llaman bug-free, que tienen otros preservantes que no tienen cloruro de benzalconio, como son estos. Y los que directamente no tienen preservantes, podemos encontrar el Saflutam, y ahora lo vimos recientemente en Praga, en el Congreso Europeo de Glaucoma, medicamentos que vienen envasados en envases con filtro para evitar la contaminación, que tampoco tienen preservantes, y es una manera de utilizar medicación sin preservante. Bueno, ¿y qué produce el cloruro del benzalconio en estas dosis diarias repetidas? Produce lisis y disrupción de las membranas celulares, disrupción de la capa de lípidos del film lagrimal, y ahí tenemos ya un ojo seco evaporativo, un efecto citotóxico, daño del ADN, induce respuesta inflamatoria y también tiene neurotoxicidad en los nervios corneales. Y aquí podemos ver a una semana de exposición en un ojo de conejo cómo disminuye, comparado esto con esto, la densidad de los nervios y cómo aumenta la tinción con fluoresceína. Y a veces, cuando uno está viendo un paciente con glaucoma, vemos una superficie ocular alterada y le preguntamos si tiene algún síntoma y a veces dicen que no, cosa que nos sorprende. Y quizás que nosotros veamos mucha alteración de la superficie ocular y que el paciente se queje poco es por esta disminución de la sensibilidad producida por la neurotoxicidad de los nervios. La enfermedad de la superficie ocular tiene implicancias importantes en el glaucoma. Uno es la compliance. Es muy difícil que a esta paciente que viene con los ojos hinchados, enrojecidos, que siente pesadez, que tiene estas escamitas,
nos cumpla con el tratamiento, y es muy difícil exigírselo. Yo creo que hay que darle importancia al ojo rojo, a los síntomas que refieren los pacientes. No los pasemos por alto y le digamos ya va a pasar el efecto de la gota, porque este paciente no va a cumplir con el tratamiento. 40% de los pacientes requieren cambio de terapia por problemas de superficie ocular. Y aquí tenemos un cuadro comparativo entre los síntomas que refieren los pacientes como dolor, sensación de cuerpo extraño, sensación de quemazón, sensación de sequedad, lagrimeo y picazón, comparado el uso de preservantes con los que no lo tienen. En negro tenemos los que tienen preservantes y en gris los preservative free. ¿Qué otra implicancia tiene el problema de la superficie ocular? Tiene implicancias en la calidad de vida. El Glaucoma Quality of Life 15 es un cuestionario que nos demuestra que a medida que aumentamos nuestras dosis de cloruro de benzalconio, el paciente va refiriendo peor calidad de vida. Y yo cuando tengo que dar una conferencia en un curso de glaucoma, digo que el objetivo del tratamiento de glaucoma es preservar la calidad de vida según las expectativas que tiene el paciente, con los menores efectos adversos y a un costo sustentable. Esa es la definición de la Sociedad Europea de Glaucoma de lo que es el tratamiento de glaucoma. Y en ningún lado menciona bajar la presión. O sea que dice fundamentalmente que tenemos que preservar la calidad de vida. Preservando la calidad de visión, preservamos la calidad de vida. Y veamos cómo al aumentar los problemas de superficie ocular, aumentando las dosis de cloruro de benzalconio, disminuye la calidad de vida. Este paciente obviamente va a tener una calidad de visión alterada y por lo tanto una calidad de vida alterada. Y este es un concepto que a mí me gustaría que se lleven hoy, que es que tenemos que entender la enfermedad de la superficie ocular y el glaucoma como un proceso inflamatorio crónico. ¿Y qué tenemos para afirmar esto? Tenemos aumento de las citoquinas proinflamatorias, infiltración de linfocitos, proliferación de fibroblastos, pérdida de células caliciformes. En la conjuntiva podemos encontrar queratinización y metaplasia escamosa, apoptosis celular. En la córnea, disrupción del epitelio y afección de los nervios, como les comenté recién. Y estos efectos llegan hasta el trabeculado, produciendo una trabeculitis. ¿Qué otra implicancia tiene la enfermedad de superficie ocular en el glaucoma? Y tiene una implicancia importante que es que sobre el éxito de la cirugía de glaucoma. Yo siempre, cuando era más chica, decía, ¿por qué si yo opero a este paciente del hospital, me queda mejor que el del consultorio los resultados? Si yo le hice la misma cirugía, me salió perfecta, y el paciente hospitalario siempre tenía ampollas más lindas que el paciente de consultorio. Y yo creo que es porque en el hospital operaba más tempranamente a esos pacientes que en los del consultorio, que por ahí podían pagar una terapia por más tiempo. En el hospital muchas veces teníamos que operar porque el paciente no cumplía o no podía comprar sus gotas. Y los resultados eran mejores. Y mucho tiempo después lo vengo a entender que puede ser por este tema del proceso inflamatorio crónico. El fracaso de la trabeculectomía se asocia a duración del tratamiento, dosis diarias usadas y al uso de preservantes. Este es un estudio muy interesante, que es una proteína que se llama la proteína 1 quimiotáctica de monocitos, que se puede dosar en el humor acuoso y es un factor pronóstico hoy de la cirugía de glaucoma. Entonces, si nosotros queremos tener una idea de si ese paciente va a fallar o no su trabeculectomía, podríamos dosar esta proteína. Y aquí vemos cómo es una conjuntiva normal y cómo es una conjuntiva de un paciente multitratado. Vemos todos estos infiltrados inflamatorios que aquí no están presentes. ¿Cómo vamos a evaluar esta enfermedad de la superficie ocular? Yo creo que muy importante es una buena historia clínica. La edad, la ocupación, qué medicación sistémica usa ese paciente, porque el paciente no solamente tiene glaucoma, por ahí tiene hipertensión arterial y tiene que tomar un diurético, por ahí es alérgico y tiene que tomar un antihistamínico, o tiene Parkinson, o tiene un problema digestivo, y son todas medicaciones que pueden agravar las enfermedades de superficie ocular y producir
no solo ojo seco, sino también boca seca. Y por ahí, si el paciente no refiere ojo seco, preguntemos, ¿usted tiene boca seca? ¿Le cuesta cuando va a masticar, a tragar? ¿Tiene que tomar agua? Porque si hay boca seca, lo más probable es que también haya ojo seco. También tenemos que interrogar por enfermedades inmunológicas y dermatológicas y la alergia. Es importante la evaluación subjetiva con el OSDI, podemos considerar un OSDI mayor a 12 como alterado, o con el glaucoma Quality of Life 15 o una versión reducida que es el glaucoma Ability, que es de 9 preguntas. Y después tenemos los test clínicos, que son los básicos, la agudeza visual, la biomicroscopía, un break-up time, menos de 10, la tinción de córnea y conjuntiva, yo uso la lisamina verde y la escala de Oxford, el Schirmer-T sin anestesia y la evaluación del borde palpebral y las glándulas de meibomio. Y después tenemos una evaluación específica que es un poco más restringida y que no está disponible en todos los lugares, como puede ser la medición de la osmolaridad, la citología de impresión, la inmunoglobulina E cuando sospechamos que puede haber un proceso alérgico, la biopsia de conjuntiva que es necesaria cuando un paciente presenta una conjuntivitis crónica, inflamación crónica, no se puede seguir tratando si no tenemos un diagnóstico claro. Y el dosaje de proteínas como la lisozima, la lactoferrina, la lipocalina. Y aquí tenemos una evaluación de la biomicroscopía, donde vamos a observar estos cordones blancos nacarados que nos indican que ahí ya hay un proceso de cicatrización. Acá hay unas papilas elevaditas ahí que nos indican que hay una inflamación activa y un edema del punto lagrimal, por lo que el paciente estaba quejándose que es por lagrimeo permanente. De nuevo las papilas ahí. O sea que este es un proceso que lleva algún tiempo. A mí no me gusta dar nada por sobreentendido, entonces me voy a demorar un poquito sobre qué es el OSDI, que es un cuestionario que tiene 3 pilares fundamentales, donde va a indagar sobre síntomas oculares, sobre funciones relacionadas con la visión y los desencadenantes ambientales. Y el cuestionario del glaucoma Quality of Life detecta 4 tipos de problemas, como puede ser la lectura o reconocer rostros, los choques contra objetos o tropiezos, problemas en la oscuridad o el glare y problemas para salir y caminar en la calle. Esto es lo que uso para graduar el ojo seco, que es la escala de Oxford, con la lisamina verde. Y esto es cómo debemos ver las glándulas de meibomio. En este caso vemos los orificios glandulares normales y una expresión clara. Y todo esto es lo que podemos encontrar en el glaucoma: obstrucción de los orificios, una expresión opaca, una expresión ausente, esta irregularidad o notch del borde posterior o vascularización. Y la disfunción de glándulas de meibomio también es muy frecuente en el glaucoma. 80% de los pacientes, en un artículo recientemente publicado en Córnea, tienen disfunción de glándulas de meibomio. La mayoría de tipo obstructivo. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque la enfermedad de superficie ocular causa una inflamación crónica de la conjuntiva y del borde palpebral. Esto lleva a una hiperqueratinización del ducto terminal de las glándulas de meibomio y termina en una obstrucción. O sea que es un circuito que se va complejizando cada vez más. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otro tipo de patología? La dermatitis de contacto, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde encontramos eritema, costras. En los casos agudos podemos encontrar vesículas o bullas, y cuando esto lleva tiempo, lichenificación, engrosamiento de la piel, grietas. Y el paciente se va a quejar de lagrimeo y prurito, y este paciente obviamente no va a cumplir con el tratamiento. Puede ser causado por cualquier colirio hipotensor, también por perfumes, productos cosméticos, la neomicina, y el diagnóstico es con el patch test. Otra cosa que vamos a encontrar son las alergias en el glaucoma. Como les dije, tenemos una fase mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos producen la liberación de los mastocitos que tienen histamina, prostaglandinas, citoquinas, y eso es lo que nos da los síntomas. Pero estos procesos, cuando persisten en el tiempo,
pueden producir una reacción de tipo celular, con cicatrización, pérdida de visión o inflamación persistente. Y aquí lo hice como una analogía con las conjuntivitis vernal y atópica y con la perenne y estacional. Pero cuando la alergia no se trata a tiempo, produce también cicatrización. Y aquí tenemos dos escenarios, que nosotros tenemos, como les dije, que hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque 1/3 de la población mundial tiene alguna forma de alergia. Y de esto la mitad tiene síntomas oculares. Entonces quizás nosotros vamos a iniciar un tratamiento de glaucoma en un paciente que ya es alérgico. Y el otro es el paciente que no es alérgico, pero que desarrolla alergia a nuestras gotas. Y aquí tenemos que ver estas reacciones como edema de la conjuntiva y estas papilas tarsales. Voy a hablar un poquito de los preservantes y las drogas y aclaro que no tengo interés en ningún producto de los que se van a mencionar durante esta charla. Pero, por ejemplo, veamos cómo cambió el alfa-GAN con cloruro de benzalconio. Cuando cambió su preservante al purite, redujo las alergias en un 40%. La brimonidina es una droga que produce bastante alergia. Y otra cosa a tener en cuenta es que estos agonistas adrenérgicos disminuyen el volumen de las células conjuntivales, entonces amplían el espacio intercelular y hace que los alergenos penetren hacia el espacio subconjuntival y pasan también los agentes proinflamatorios. Y tengan en cuenta, cuando uno ya sabe que estas drogas producen más alergias que otras, en esos casos esta droga es buena combinarla con el timolol, porque este efecto es bloqueado por el timolol. Y la combinación fija de brimonidina y timolol reduce la alergia en un 50%. Así que yo particularmente cuando voy a usar brimonidina, si no hay contraindicaciones, prefiero usarla con timolol. Acá voy a presentar un caso clínico este es un paciente de 64 años, 12 meses con ojo rojo y fotofobia. Esto es lo que no podemos permitir. Hay que prestarle atención al paciente, no le digamos es un efecto del tratamiento, lo tiene que aguantar. No se puede estar 12 meses con ojo rojo y fotofobia. Tiene antecedentes de miopía, PRK y una facotrave en el ojo izquierdo. Está tratado con timolol y brimonidina en combinación fija y tiene córneas delgadas, por eso tiene estas presiones. Y a veces, cuando nosotros dejamos que estos procesos avancen en el tiempo, ese ojo rojo no es por hiperemia o no es por una alergia, es por cuestiones más graves, como hizo este paciente que hizo una uveitis granulomatosa, donde podemos ver acá los precipitados queráticos gruesos, los nódulos de Koeppe, y esto en este caso era una uveitis bilateral por brimonidina. La conjuntivitis alérgica precede a la uveitis, pero generalmente si nosotros retiramos ese tratamiento no llegamos a esto. Esto se llega cuando no se trata la alergia. A la semana con corticoides el paciente no tenía más ojo rojo. Nosotros esto lo publicamos hace un par de años, estas reacciones granulomatosas producidas por la combinación de brimonidina y timolol. Este es el caso de otra paciente donde se observa una biopsia de conjuntiva con células gigantes multinucleadas y perivasculitis. Bueno, y ahora está la panacea de esta droga nueva que tenemos en el armamentario para el tratamiento de glaucoma, que es la combinación de brimonidina y brinzolamida. A esto obviamente no le va a gustar a alguien, pero yo voy a decir que esta droga tiene más efectos adversos que los componentes individuales. Si nosotros vemos acá, esta es la combinación fija y estas son las drogas por separado. Generalmente los efectos adversos son mayores que los de las drogas en sí. Y si sumamos los de cada droga también nos da más. Entonces yo puse que tiene sinergia para los efectos adversos. Y es una droga que baja la presión 20% y hay que darla 3 veces al día. Entonces me parece que hay drogas mejores para bajar la presión y que produzcan menos efectos adversos. Algo más que vamos a encontrar en el paciente con glaucoma es la conjuntivo chalasis. 1/3 de los pacientes tienen
conjuntivo chalasis. Puede ser, hay que tenerlo en cuenta esto porque altera el film lagrimal y los test. Y podemos encontrarla que sea a nivel temporal solamente, moderada cuando son 2 localizaciones y severa cuando afecta todo el borde palpebral inferior. Entonces vamos viendo espectros de enfermedades que encontramos en el glaucoma que afectan la superficie ocular. La cicatrización, esto es más común de lo que creemos. El pseudopemfigoides, recuerden que 1/3 de los pseudopemfigoides son producidos por la medicación antiglaucomatosa. Y también encontramos pemfigoides mucomembranosos. El 40% de mis pacientes con pemfigoide tenían glaucoma como antecedente. Biopsia positiva siempre, ¿no? Foster reportó una asociación del 26%. ¿Y por qué puede ser todo esto? Porque hay una alteración de la salida del humor acuoso. Recuerden que el humor acuoso va a las venas y si hay fibrosis, estas venas, esa salida de humor acuoso está imposibilitada. También porque ya dijimos que los medicamentos producen cicatrización y porque puede haber una base genética. Estos procesos de cicatrización, esto ya es un pemfigoide avanzado. Y acá lo pongo esto porque también hay una idea de que estos dispositivos de glaucoma sobre todo los cirujanos de catarata piensan que ahora van a poder tratar el glaucoma y hay que saber muy bien cuándo están indicados estos dispositivos. Si hay un proceso de la superficie ocular importante, estos dispositivos no están indicados. Y ahora les voy a mostrar por qué. Este es el iStent, que ya entró al país y se puede colocar. Es como un snorkel que se pone en el canal de Schlemm y esto hace que aumente la salida del humor acuoso hacia las venas. Entonces acá se hace generalmente con una cirugía de catarata. Vamos a ver cuando se baja la presión del ojo cómo aquí estas venas acuosas se llenan y cuando aumenta la presión se blanquean. Entonces es importante que esta superficie del ojo esté bien. Si esto está mal, este dispositivo no va a funcionar. Hay de nuevo blanqueamiento cuando se presuriza el ojo, baja la presión de nuevo, saca la irrigación y acá hay un reflujo de sangre, ¿no? Y aumenta la presión. Entonces, muy cuidadosos con la indicación de estos procedimientos. No vamos a hacer gastar, esto generalmente el iStent se pone a 2 y vale como $1000. Hacer gastar esto al paciente si después el procedimiento no va a andar. Bueno, y los otros son los trastornos de la superficie ocular relacionados con la ampolla. Como pueden haber disestesias, Dehlen, estas ampollas grandes nasales que uno está chocho porque este paciente es un paciente mío de 45 años que necesitaba operado de la SIC con un glaucoma avanzado, ampolla grande, presión 7, contentísimo, llamada telefónica, me duele el ojo, aunque no aguanto más, un Dehlen. ¿Cómo tratamos esto? Parche, bajar un poco los corticoides postoperatorios, también un lente de contacto puede ayudar. Cuando estas ampollas son grandes y ya uno ve que se va a quedar así, se hacen estas suturas para aplanarlas, que se lo he visto hacer muchas veces al doctor Palver. ¿Cuál es el tratamiento de todo esto que hemos venido hablando? Uno son los colirios sin preservantes, pero no es una terapia accesible a todo el mundo. Son más costosos, son difíciles de utilizar. Acá hay una paciente haciendo fuerza para ponerse las gotas, hay gente que le molesta esto que tiene que estar en la heladera, que si sobra, ¿qué hago? Me da pena tirarlo. Entonces tienen, diría yo, sus indicaciones precisas. La enfermedad de la superficie ocular severa, alergia previa, dermatitis atópica o rosácea, pacientes en terapia máxima o con algunas posibilidades que uno piense que va a requerir cirugía y pacientes con expectativa de vida larga. Los colirios sin BAC, yo prefiero, como le dije, por sobre todas las cosas, las prostaglandinas que se colocan una vez al día, tienen la acción que dura 24 horas y no producen tantos efectos adversos.
Y las combinaciones fijas, que disminuimos con las combinaciones fijas las dosis de preservantes. Y otra cosa que uso mucho es la trabeculoplastia selectiva láser. Hoy como tratamiento inicial, antes de ponerle una gota al paciente, prefiero hacerle una trabeculoplastia. El tratamiento de la enfermedad de la superficie ocular, ciclosporina en lo posible sin BAC. Casi todos mis pacientes con glaucoma usan ciclosporina, sobre todo los que usan más de los glaucomas más avanzados y que tienen más medicación. Los esteroides de baja potencia también los uso mucho, el loteprednol sobre todo al 2%. Lubricantes sin BAC y los omega 3 que está probado que sirven en la disfunción de glándulas de Meibomian. El tratamiento de la alergia, tenemos todo este espectro como estabilizadores de mastocitos, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroides, esteroides y los inmunoreguladores como la ciclosporina y el tacrolimus, que lo he tenido que usar solamente un par de veces. Un tema para discutir. ¿Los puntum plug tienen algún rol? Las ventajas es que producen una mejor absorción de la droga antiglaucomatosa. Por eso a los pacientes con glaucoma le decimos que se tapen el lagrimal, para que haya mejor absorción y para evitar los efectos sistémicos. Mejora los test, mejora los síntomas. ¿Cómo los uso yo? Uso los tapones más pequeños en lo posible y los coloco en los puntos lagrimales superiores, porque es cuando el paciente menos se va a tocar, menos va a frotarse y menos irritación produce. Pero nunca hay que colocarlos en presencia de inflamación. Y las desventajas son la obstrucción canalicular, la canaliculitis, cuando no hay retención hay pérdida. Y este paper se los recomiendo, es de abril de este año, donde se midieron todas las citoquinas luego de la colocación de puntum plug. Y realmente no se observó un aumento importante de las citoquinas y por lo tanto me hace hoy pensar de que pueden ser una opción los puntum plug. Y van a ser una opción, porque esto es lo que se viene en el tratamiento de glaucoma, meter la medicación adentro del tapón y que se vaya liberando lentamente y no poner medicaciones con preservantes. Hay estudios en fase 3, generalmente se está probando para varias drogas, no para una en particular. Importante, evitar el fracaso de la cirugía de glaucoma. Realicen una cirugía temprana de glaucoma. Hay que usar antiinflamatorios antes, yo esto lo aprendí tarde, antes, durante y después de la cirugía. Uno antes decía al paciente, uy, si tiene 35 de presión, pasa al quirófano. No, hay que bajarle la presión y hay que desinflamar el ojo. No operen ojos inflamados. Esteroides de baja potencia, ciclosporina, el uso de antifibróticos cada día, hoy no se hace prácticamente cirugía de glaucoma sin antifibróticos, sea la mitomicina, el bevacizumab, el Hologen. Nosotros usamos ya hace tiempo el bevacizumab desde el 2009, que lo presentamos en el Congreso Mundial de Glaucoma, como adyuvante de la cirugía de glaucoma, que hay una ampolla que se está fibrosando y aquí es luego de la inyección de bevacizumab, cómo se rescata esta ampolla. Bueno, muchas gracias.